Con el lanzamiento de Dead Space, no hay ninguna forma de hablar y celebrar esta franquicia de terror, hablando del USG Ishimura, la nave que dio comienzo a todo. ¿Pero qué es el USG Ishimura? En sí es una nave minera de exploración de gran tamaño, usada para extraer recursos en planetas lejanos, siendo el buque insignia de la Corporación de Extracción Concordance, y la primera nave de la clase Excavaplanetas. La Ishimura también fue el primer buque de su tamaño en utilizar el motor de propulsión Choke Point Drive para expediciones comerciales y en el espacio profundo a gran escala. Hideki Ishimura fue el astrofísico japonés que inventó el Choke Point Drive, que permitió a la humanidad viajar por la galaxia más rápido que la luz. El USG Ishimura fue el primero y el más grande de los excavaplanetas, llevando su nombre en su honor. El primer paso de las operaciones de los excavaplanetas fue determinar un planeta rico en minerales y metales deseados a través de un estudio exhaustivo. Una vez hecho esto, se estableció una colonia en forma de anillo alrededor de un sitio de aproximadamente 1 kilómetro de ancho, y se construyeron ataduras de fuerza de gravedad, mientras se llevaban a cabo operaciones mineras para tallar alrededor de la pieza del planeta que se iba a eliminar. Una vez listo, se usaron amarres a bordo de la colonia, y una nave de la clase Excavaplanetas como el Ishimura en órbita se usaba para romper la enorme pieza que se transportó al espacio y se llevó al interior de la nave, donde se extrajo y se estudió su contenido mineral. Una vez que un cuerpo planetario había sido extraído lo suficientemente fuerte, la gravedad en un área completa del espacio se podía ver afectada. Esto podía afectar a los cuerpos estelares de un sistema solar. La Ishimura fue construida en 2446, aclamada como la salvadora de la humanidad y las colonias, y un símbolo de la innovación de la humanidad. La primera de su tipo fue creada para extraer y fundir planetas y lunas enteras. La Ishimura tenía la capacidad de bloquear los asteroides y llevarlos a sus enormes bahías de recolección para fundirlos. A pesar de haber sido diseñada principalmente como buque minero, el Ishimura también funcionó como buque de investigación médica. Tenía una ala médica dedicada, donde se llevó a cabo una investigación sobre biología, toxinas y genética. En 2508, la Corporación de Extracción Concordance había establecido una operación minera ilegal en el planeta AX-7 en el momento de la llegada de la USG Ishimura, antes del comienzo de la rotura del planeta. Aquí se había encontrado supuestamente un artefacto de origen alienígena, conocida como la efigie. Más específicamente la efigie roja. Muchos miembros de una religión conocida como la neología creían que este artefacto era la efigie de sus textos espirituales y deseaban que ésta se trasladara a la Tierra. Después de su remoción, muchos colonos comenzaron a experimentar alucinaciones, demencia, mayor agresión y otros trastornos psicológicos. Tanto la tasa de suicidios como de asesinatos se disparó en la colonia en los días posteriores al descubrimiento de la efigie. Cuando la Ishimura había llegado al planeta para comenzar la extracción minera, tomaron la custodia de la efigie roja, ya que también habían sido contratados por la Iglesia de la Neología para traer el artefacto de regreso a la Tierra. Esto, por supuesto, llevó a que la influencia corruptora de la efigie se extendiera entre toda la tripulación. A medida que los necromorfos comenzaron a invadir la colonia, también se extendieron a bordo de la Ishimura. Y a medida también que la tripulación comenzó a volverse loca en presencia de la efigie, se volvieron violentos y suicidas. Esto provocó muchas muertes y su posterior reanimación en criaturas conocidas como necromorphs. Criaturas revividas gracias al poder de la efigie. Al principio los tripulantes solo se informaron a través de algunos incidentes en la nave, pero la noticia sobre el peligro se extendió rápidamente por todo el Ishimura. El desastre finalmente terminó en una masacre, y terminó el destino de la Ishimura como una nave que en algún momento trajo esperanza, una nave donde se había cometido una brutal masacre. Para el momento de su retiro, la nave tenía 62 años. Un año de retirarse del servicio. Se desconoció la razón, siendo lo más posible la edad de la Ishimura. Aunque tenía récord de mayor cantidad de operaciones de grietas planetarias, habiendo realizado 34 hasta la fecha, todavía estaba en una forma notable, con gran parte de su equipo actualizado y muchas sesiones reacondicionadas para aprovecharse de los continuos avances tecnológicos. El Ishimura tenía un tamaño de 1,6 kilómetros de largo,
con varios niveles y secciones, incluyendo una sección de carga, una sala de control, una enfermería y varias secciones de operaciones, incluyendo un área de alojamiento para la tripulación. Debido a su tamaño se construyó un sistema de tranvía en el buque, lo que le permite el acceso rápido y fácil a cada una de las secciones de la nave. Sin embargo, el sistema era de un solo riel, por lo que un solo tranvía dañado impediría viajar por toda la Ishimura. La nave también contaba con un sistema de gravedad artificial, que podía ser manipulado para permitir la movilidad en cualquier dirección. El puente de la sala de control principal de la Ishimura, desde donde se navega y monitorea el buque, era muy diferente. Las diversas secciones fueron atendidas por ascensores a los que se ascendía desde el atrio. Las cápsulas de escape, por otro lado, estaban ubicadas fuera del nido del capitán, y el nido del capitán era un área restringida que solo los oficiales con rango de clase 5 podían ingresar. La cubierta residencial de Ishimura contaba con varias literas, comedores, canchas de baloncesto de grado cero y varios salones pequeños con pantallas holográficas. La sección de ingeniería, por otro lado, era una de las partes más importantes de Ishimura, siendo responsable del mantenimiento de la nave, especialmente el Shock Point Drive, la centrífuga de gravedad y los cohetes de navegación. Era un área peligrosa, por lo que solo se permitía el ingreso a ingenieros de clase 5. La cubierta de vuelo era donde se encontraban los hangares principales y el acceso a la bahía de carga. La granja interna de Ishimura también producía los alimentos necesarios para alimentar a los trabajadores a bordo del buque y proporcionó producción sostenible de oxígeno. El acceso a la centrífuga de gravedad era una gran cámara que albergaba la centrífuga de gravedad que mantenía estable y controlaba toda la gravedad dentro de la Ishimura. La cubierta de mantenimiento era por otro lado donde se realizaba el mantenimiento de los transbordadores y se atracaban los transbordadores de mantenimiento de la Ishimura. Estos hangares podían abrirse manualmente en caso de que sus salas de control sufrieran daños. La cubierta de vuelo era la ubicación de los hangares principales donde los transbordadores entrarían y saldrían de la Ishimura. Contenía una sala de salida y llegadas completamente equipada y tenía acceso a la bahía de carga. Esto permitía cargar los materiales en los transbordadores para su transporte. La sección de minería era el corazón de la Ishimura. Aquí fue donde asteroides y fragmentos de planetas se rompían y fundían para obtener minerales valiosos, siendo una de las áreas más grandes de la Ishimura, teniendo en total una cubierta de 4 niveles, siendo la cubierta más grande de la nave. Estos recursos luego serían almacenados en una plataforma de almacenamiento de mineral, donde el valioso mineral extraído de las operaciones en las sesiones de minería se almacenaban en grandes cilindros de contención. Como la labor de la Ishimura era peligrosa, usaban cañón de sistemas de defensa contra los asteroides que quedaban de los procesos de minería en los que se acercaban a la nave. El objetivo principal de este sistema era rastrear y destruir automáticamente los escombros, evitando colisiones dañinas. El ADS se podía desactivar, pero no si uno más de los cañones no funcionaban correctamente. Sin embargo, si estaba desactivado, los cañones se podían controlar manualmente. Para lograr los cálculos de las operaciones, utilizaban el núcleo de la computadora. Esta era la área de procesamiento central que servía en las operaciones de minería. También esta se dio a un sistema de control que permitió el bloqueo y desbloqueo remoto de varias secciones, áreas, la desconexión remota de los motores del buque y el acceso a la biblioteca de la nave. Por lo mismo, debido al peligro del Ishimura, tenía varios sistemas de contaminación, filtración y cuarentena para proteger áreas importantes de la nave, como la centrífuga de gravedad en la cubierta de ingeniería. Estas cámaras se podían encontrar en toda la Ishimura con el propósito de limpiar a los trabajadores de bacterias y pequeños desechos y podían contaminar áreas vitales. Por lo mismo, las áreas más importantes de la Ishimura estaban equipadas con sensores que detectaban contaminantes, como por ejemplo los necromorfos. Cuando se detectaban uno o más de estos, el área podía bloquearse hasta que se eliminaba la amenaza. Sin embargo, eso no salvó a la tripulación de la Ishimura. La Ishimura, sin embargo, ya mostraba varios signos de deterioro para el momento de su retiro. Por ejemplo, la sección de almacenamiento de combustible, un comportamiento grande para el propósito del título. El almacenamiento de combustible fue separado en 2 secciones por un mini tranvía. Esta área alineaba el combustible de los motores y estaba dominada por un gran anillo giratorio de celdas de combustible y la línea de combustible principal. Esta zona era una de las áreas más peligrosas de la nave, siendo la zona más oscura de toda la cubierta. La Ishimura, sin embargo, no solo dio origen a una de las épocas más gloriosas de la humanidad en el universo de Dead Space, sino que también la terminó. Después de que recuperaran la nave,
todo se tapó. El gobierno de la Tierra sabía exactamente lo que había sucedido en la nave y la tripulación. El desastre de AX-7 dañó enormemente la reputación de las naves escavaplanetas. El Ishimura fue arrojado fuera del vital espacio profundo y el gobierno de la Tierra falsificó los detalles de la destrucción del Ishimura, afirmando que la nave se perdió en un ataque terrorista. El Ishimura fue conmemorado por el gobierno y la CDC, manteniendo al público ajeno al verdadero destino del Ishimura como de su tripulación, para evitar el pánico y caos generalizados. La Ishimura terminó con una masacre con paredes llenas de sangre infestada de una infección de necromorfos. El Ishimura se convirtió en un lugar peligroso para los tripulantes y visitantes. Espero que les haya gustado conocer más sobre el Ishimura y el universo de Space. Si quieren más contenido como este, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima. Ishimura, esta es la Killion. ¿Cuál es su situación? Cambio. Ishimura, adelante, cambio. ¿Hay alguien ahí? Ishimura, ¿nos copia? Ishimura, prepárense para ser abordados.